al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones clamándote, Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue molado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y el que está sentado sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Y al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote, Rey, oirás entre las multitudes cantar. Digno eres, digno es el Cordero de Dios, el que fue molado. Bendiciones a todos nuestros amados hermanos. Es un gozo nuevamente poder estar en este miércoles para que podamos continuar con nuestro estudio de las parábolas del reino. Rogamos al Señor que nos permita recibir su palabra. Padre, bendice a mis hermanos y bendice mi mente y mi corazón. Pon claridad para poder trazar las verdades de tu corazón y poder recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, terminamos hace 8 días. Ya voy a la carrera porque me estaba pasando de tiempo. No queremos que sean tan largos las reuniones de estudio, sobre todo porque las llegan a escuchar a algunos otros hermanos en YouTube y no deseamos tener tiempos tan largos, pero hablábamos acerca del poder del rema, de la voz de Dios, el poder que tiene la palabra escrita también, de el tiempo que nos lleva en nuestra vida, por lo menos tener un conocimiento claro, haber recorrido de Génesis a Apocalipsis, saber que desde la creación del hombre hasta la época patriarcal tenemos Génesis, y luego en Éxodo tenemos la formación
del pueblo de Dios, hasta Deuteronomio, que salen de Egipto. Después empezamos con libros históricos, la época de los jueces, después la época de los reyes, la época de los profetas, y finalmente llegamos al Nuevo Testamento para encontrar los evangelios, los hechos que se siguen escribiendo hasta el día de hoy, las cartas, y finalmente el Apocalipsis, que nos habla de las profecías del tiempo final. ¿Se dan cuenta, amados? Poder tener en nuestra mente todo esto almacenado lleva tiempo. Comentábamos que por lo menos podemos dar una lectura rápida en un año, y solamente es una lectura común, pero gracias a Dios por la instrucción de muchos hermanos que nos dirigen, pastores, planes de estudio, pero por ejemplo en mi vida personal y familiar nosotros llegamos a ver esta forma de estudiar la escritura, primero leyéndola una vez al año. Yo recuerdo que alguna vez, no sé si yo puse la locura de joven a todos mis hijos que ya podían leer, vamos a leer la Biblia, no recuerdo si era 3 veces o 7 veces al año. Así es que ya se imaginara, a las 5, 4, a la hora que fuera, en la mañana levantarnos antes de que se fueran a la escuela, nos sentábamos y cada quien leía un verso. Y no solo eso, en la noche teníamos que repetir la misma cantidad de capítulos, y bueno, eso fue durante un año. Hoy mis hijos lo platican, ay, mi papá. Pero no solo eso, también alguna ocasión tomé estudio en la palabra con mi familia, libro por libro. Después, capítulo a capítulo, en otras ocasiones por temas, y alguna ocasión empezamos verso a verso. Ese día, ese sí no se me olvida, hermanos. Empezamos en Isaías 1:1. Y solo dice Isaías, hijo de Amós. Y tomé todo el verso 1 a las 6 de la mañana. Hermanos, recuerdo que recién habíamos regresado del instituto en Guatemala, de haberlo cursado 2 años, así es que yo creo que venía inspirado, no sé qué cosa, hermanos. Pero sí recuerdo que el Señor estuvo y su presencia, pero empezamos a las 6 de la mañana, era la 1 de la tarde, y yo apenas había visto Isaías 1:1. Era tiempo de desayunar, yo pobres de mis hijos, pero bueno, lo importante y relevante no es querer hacer notorio lo que hicimos, bien o mal, haciendo sufrir a los hijos o no. No, lo único que quiero resaltar es que todas estas modalidades de estudio han sido parte de nuestro hogar, y ahora que pues entregamos a la juventud a nuestros hijos, yo les dije, ya son responsables de que ustedes por iniciativa propia vayan y busquen a Dios, y ahora ya todos están casados. Entonces espero que ese trabajo que hicimos en casa haya dado el fruto que el Señor le pedía a cada israelita, y estas cosas las enseñarás y las leerás en la mañana, levantarte, al acostarte, al andar por el camino. Y siendo un pueblo agrícola y ganadero, pues hermanos, los papás pasaban mucho tiempo con sus hijos. Así que resaltábamos, finalizando el mensaje pasado, que este logos y este rema se unen los dos y funcionan de la manera más adecuada para aquel que es diligente con el logos. Si yo mantengo mi vida leyendo la escritura, si yo mantengo mi vida en la proporción y en la dirección correcta, ¿verdad? Todos los días voy a encontrarme con ese rema más frecuentemente que si no lo hago. Y de hecho, amados, miren, hay muchos hermanos en la congregación que pueden pasar años sentados y su vida no refleja el más mínimo crecimiento, la más mínima actividad para involucrarse en el Señor, y no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque los mensajes no tienen vida, porque lo que los maestros y pastores en las iglesias predican no tenga el efecto,
No creo que es por eso. Creo que es una situación completamente diferente cuando nosotros estamos pagando un precio por buscar al Señor en una relación personal. Miren, en el primer mensaje de esta serie dijimos que esto que vamos a ver es un mapa que nos va llevando paso a paso, nos va a ir mostrando qué debemos de hacer en cada parábola y cómo vamos a ir creciendo, pero que al momento en el que nosotros hacemos un compromiso con el Señor y nos vamos a convertir en hijos diligentes, en proseguir buscando y creciendo en su palabra, este mapa de general se convierte a personal. Y quiero decirles por qué, amados. Porque cuando nosotros estamos leyendo la palabra y buscando obedecerla cada día de nuestras vidas, Dios presenta un especial interés y se enfoca en nosotros de tal manera en que Él empieza a mostrarnos tesoros escondidos, empieza a darnos remas de su palabra, empieza a llenarnos de situaciones que a veces no entendemos si vamos con el pastor o con hermanos ancianos en la iglesia o demás experiencias que aquí no entiendo qué está pasando, qué debo de hacer. Y siempre va a haber una provisión de Dios. Pero cuando nosotros no dedicamos la importancia a la palabra escrita, a la lectura y a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿cómo esperamos avanzar y crecer? Así que este es el elemento más importante de la parábola del sembrador, la semilla. La palabra de Dios es algo que no debe de faltar en nuestra vida personal y familiar. Decía el Señor, ningún día de tu vida. Ahora, quiero que observemos otro aspecto, amados. Un aspecto a veces complicado en la vida del creyente es que llegamos a Cristo y la salvación nos mete a un nuevo camino. Sí, dijimos que en las parábolas vamos a ver los principios del reino de Dios, pero nosotros estamos viviendo en el reino de este mundo. Y este mundo tiene sus reglas, tiene sus principios. Y nosotros, no importa que nazcamos en una cuna espiritual o que lleguemos a Cristo muy después, nosotros toda la vida nos vemos enfrentados, ¿verdad?, a los principios de este mundo, porque cuando entramos ya hasta al sistema escolar, hasta la primaria, empezamos a darnos cuenta de que este mundo empieza a mostrarnos sus principios, sus reglas, sus conductas y sus formas de funcionar. Y cuando cada día estamos expuestos a ellos y llega a nuestra vida el punto de nacer de nuevo y empezar a conocer los principios del reino de Dios, amados, en algunas cosas hay tanta similitud que están muy entrelazados. ¿Y por qué lo digo? Hermanos, no es difícil mirar que en muchos países, y que si desde Adán Dios hizo al hombre y le dejó su palabra, aunque haya sido transmitido oralmente y en Moisés se haya dado escrita, y hoy tengamos una diversidad muy grande, no dejo de mirar que mucha constitución y mucha ley en todos los países ha tenido mucho que ver con la palabra de Dios. Así es que regir la moral, regir muchas áreas de la vida, como ya lo estudiamos en el mensaje pasado, ha tenido mucho que ver con la palabra de Dios. Pero para hacer solo un pequeño énfasis y diferencia entre los principios de este mundo y los principios del reino de Dios, extraje dos recuadritos importantes. La base de este mundo dice que Satanás, cuando estuvo en el cielo y se rebeló en contra de Dios, ¿qué dijo él? Yo quiero ser igual que Dios. Todo como es Él, yo quiero recibirlo, yo quiero la alabanza, yo quiero tener gente a mi
¿qué tanta cosa no vio en el cielo que también la anheló y la quiso? Y el centro número uno, dice la palabra del príncipe de este mundo, que es Satanás, es el egocentrismo. Uh-huh. El egocentrismo lo desarrollamos nosotros en esta vida. ¿Sí? ¿Con qué? Con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Aunque es el principal recurso, Satanás tiene un segundo recurso muy, muy, muy tremendo. Y dense cuenta ustedes en su propia vida o en los que les rodean. El temor es el segundo factor que Satanás utiliza. Y mire, es tan tremendo que a veces simplemente cambiar de escuela, de primaria y secundaria, decir, ay, vamos con miedo, temor, cambiarnos de un domicilio a otro, mudarnos de un empleo a otro, cada cambio, cada cosa, siempre nos genera una emoción de ese tipo y esto ha estado influenciado por este mundo. ¿Por qué? Porque Satanás, una de sus grandes armas y recursos para tener atrapada a la gente que no es cristiana y para atacar a los cristianos es el temor. Sí, aunque sea un nuevo avance en tu vida espiritual, ¿verdad? Satanás se las ingenia para utilizar la escritura o lo que sea para infundir temor en nuestras vidas. Y por último, el que esta parábola, ¿verdad? Este tercer aspecto es el aspecto que esta parábola del sembrador nos marca, ¿verdad? Las presiones por causa de la palabra, los afanes y las riquezas. Estos aspectos, amados, son los principios que este mundo tiene. Y aunque los vamos aprendiendo al transcurso de nuestra vida, de la escuela, del ambiente social en el que cada uno nos desarrollamos, y además el afán y las riquezas, bueno, pues ya entran cuando entramos en la serie de la vida o la etapa de la vida laboral. Sin embargo, tenemos también los principios del reino de Dios. Uh-huh. Y el reino de Dios, hermanos, no nos va a despegar ni a separar de las necesidades naturales a las cuales nosotros nos enfrentamos cada día. Pero los principios son completamente diferentes. El principio número uno, que es por el cual nosotros ingresamos a este reino de los cielos, es lo que Dios mismo es. Dice, Dios es amor. Y no se me olvida un canto de niños. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor. San Juan lo repite. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor y la esencia del reino de los cielos es amor. Y quiero decirles que ese amor que trajo esa paz a nuestra vida va a crecer y se va a desarrollar en la proporción en la que nosotros nos consagramos a la palabra, nos consagramos a escuchar su voz, a obedecer y a mantener esa gran lucha que va a estar establecida durante toda nuestra vida, desde que nacemos de nuevo hasta que el Señor venga por nosotros o muramos y partamos de este mundo. Pero el amor se va a convertir en la parte más importante, amados. ¿Saben por qué a muchos les cuesta trabajo leer la palabra y obedecerla? Porque ese amor con el cual llegamos al nuevo nacimiento no se cultiva. No leemos la palabra, no caminamos con Él, no permitimos que Dios nos lleve a vivir cada experiencia de esta vida, hermanos, sea escolar, sea de trabajo, sea de salud, sea de accidentes, sea de cualquier tipo. Quiero decirles que los que aprendemos a caminar con Dios de una manera cada vez más profunda, ¡wow! Llegamos al punto en que estamos tan enamorados de Él,
que en el trayecto de estas parábolas vamos a ver las diferentes experiencias. Al principio, ay, es que no puedo leer ni un capítulo, hermano, es que ya voy caminando a la mitad del capítulo y me da sueño, me quedo dormido. Después avanzamos y decimos, ay, pero es que vienen las pruebas, ¿verdad? Y mientras el temor es el que este mundo, Satanás utiliza para llenarnos de temor y que no caminemos con Dios, mira, si obedeces a Dios, mira cómo te está yendo, ¿verdad? Lo que Dios pone en nosotros, en el camino de los principios del reino, es los frutos del Espíritu. Ay, cada vez que avanzamos y crecemos, se desarrolla en nosotros algo de esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 dones que van a ir proveyéndonos a nosotros de recursos para poder caminar en los principios del reino de Dios. Y por último, amados, el propósito final. Mientras que el mundo busca el afán y las riquezas, lo que Dios busca es que todos los recursos que nosotros desarrollemos en este mundo, incluyendo los afanes y las riquezas, es desarrollarlos con el carácter de Cristo. ¿Y por qué mencioné que incluyendo los afanes y las riquezas? Miren, para concluir con esta parte y pasar a nuestro segundo aspecto importante de la parábola del sembrador, que es la tierra o los corazones del hombre, los diferentes corazones. Amados, si yo pudiera poner lo que nosotros vivimos en nuestra vida natural, quiero decirles que en la vida espiritual a veces se convierte en algo demasiado similar. Porque nosotros en lo natural nacemos, crecemos, estudiamos, tenemos afán, nos reproducimos, perdón, tenemos afanes y trabajos con los cuales sostenernos, nos reproducimos y llega al final de nuestra vida. En lo espiritual tiende a ser algo parecido. Nosotros nacemos de nuevo, tomamos la palabra, crecemos, nos desarrollamos, nos involucramos en la obra de Dios y llega el punto en que Dios nos toma y de estos dones que nos da, como dice la palabra, aún nos estableció profetas, pastores, maestros, apóstoles y evangelistas. Y nos involucramos en el trabajo del reino de los cielos y también desarrollamos afanes y riquezas, aunque sean espirituales. Y así como estamos tan involucrados en empleos donde hoy en día hay empleos que quieren hacer con nosotros lo que Satanás quiso hacer con Jesús. Mire, le voy a dar trabajo y todo eso, pero lo queremos de tiempo completo. Todo esto le voy a dar si postrado me adora. Y llegamos al punto también en lo espiritual de que si no crecemos en los dones y en el carácter de Cristo, nosotros nos enfocamos más en lo que Dios tiene en su reino. Y queremos ser reconocidos, queremos que nos den muchas ofrendas, queremos, o si no estamos desviados por el dinero, estamos desviados por la fama, o estamos desviados por el poder, y queremos que la gente nos sirva a nosotros. Y también podemos sufrir mucho queriendo deshacernos de los principios de este mundo, donde la única manera de lograrlo, amados, es que hagamos que los principios que este mundo tiene, ¿sí?, sean cubiertos por los principios del reino. Y entonces sí, lo que dice Pablo, que por el Espíritu nosotros hagamos morir las obras de la carne. Amén. Miren qué cosa tan especial. Por eso quise terminar, concluir el mensaje pasado y no abordar esto porque iba a tomar mucho tiempo. Así es que aquí concluimos esta primer parte de la semilla. ¿No sabe usted la importancia que va a tener en su vida que seamos nosotros diligentes en leer la palabra y en recibir el rema de Dios? Amén. Va a ser la única manera, amados, en que lo espiritual cubra a lo material y que nosotros entendamos que podemos desarrollarnos, que podemos
vivir esta vida tan normal como la lleva la gente de este mundo. ¿Podemos tener afanes y riquezas? Sí, amados. Yo quiero decirles que sí. De hecho, hemos tenido la gracia de conocer hermosos hermanos ricos que le pidieron al Señor abundar en sus riquezas para servirle a Él y utilizarlas para la obra y el ministerio de Dios. Hay muchos otros que caen en la trampa de amar las riquezas y esas riquezas son las que los desviaron y apartaron, si no de una vida espiritual, por lo menos, si no apartarse del camino de Dios, por lo menos sí de mantenerles en una vida espiritual estéril. Porque ¿qué pasa? Las cosas de este mundo deben de ser gobernadas por el Espíritu. Pero cuando no lo hacemos de esa manera y permitimos que nuestro amor esté por este mundo, entonces se invierten las cosas espirituales, son cubiertas por los principios de este mundo. Y amados, es triste ver cómo en la mayoría de iglesias los cristianos están más afectados por los principios de este mundo y entonces los principios de Dios no entran, no logran cabida porque su amor está más en las cosas de esta tierra. Así es que esta parábola del sembrador nos quiere mostrar que lo más importante, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es para que nosotros luchemos contra los principios de este mundo y que los principios de Dios gobiernen sobre este mundo y nosotros podamos tener paseos, riquezas, todo. Yo quiero decirles que, hermanos, puedo decirles hoy día que con gozo he podido disfrutar de todas las cosas espirituales y materiales, siempre y cuando todo fue gobernando lo espiritual a lo material. No está peleado, amados. A veces hay algunas doctrinas medio raras y algunas cosas místicas en algunas congregaciones, pero, hermanos, cuando nosotros sumamos la palabra de Dios, encontramos realmente lo que Él quiere. Y ahora sí, vamos a avanzar, ¿verdad? Al segundo aspecto. El primero era la semilla, la palabra de Dios. El segundo aspecto en esta parábola, ¿verdad? Es la tierra. Y Jesús dijo que la tierra eran los corazones de los hombres. Y hallamos cuatro tipos de tierra. Lleva de ser tres porque son tres los que sí reciben la semilla, pero el Señor habla que hay un camino en la tierra donde pasan los tractores y se hace camino y ahí aunque se caiga la semilla, dice que es tan duro que la semilla no entra. Vienen las aves, la comen. Estos son corazones totalmente que no ponen interés en Dios, muy endurecidos por cualquier situación de la vida. Y allí, en este punto, amados, nosotros llegamos a ver que hay gente que entra en estas situaciones y no hay manera. Pero el otro corazón es un corazón que está lleno de piedras. ¿Qué simbolizan las piedras? Dice Jesús que las piedras son las presiones, ¿verdad? Que vienen a la vida del creyente por causa de la palabra. Y finalmente la tierra, la siguiente tierra, finalmente la tierra buena, la siguiente tierra es la tierra de entre espinos. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo lo malo, verdad, crece tan rápido que ahoga lo que va a crecer con la buena semilla? ¿Y qué son los espinos? Son el afán y el amor por las riquezas de este mundo. Finalmente, la buena tierra, donde cae la semilla, y dice que esta da fruto a 30, a 60 y a 100 por cada semilla. Ya, hermano, es precioso, sobre todo en el maíz, ¿verdad? Uno siembra una semillita y da varias mazorcas y cada mazorca trae una buena cantidad de semillas. Pero hay mazorcas más chiquitas y dan menos, ¿verdad? Hoy quisiera no extenderme de más y
quisiera entrar a esta parte, amados, para compartir los tres aspectos que dijimos que veríamos. Dijimos que en cada parábola nosotros vamos a ver el avance que debemos alcanzar, qué sucede durante ese tiempo y cuáles son nuestras responsabilidades. Si se dan cuenta, ya vimos estos tres aspectos con la semilla. Ahora vamos a introducirnos a el aspecto de la tierra. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, verdad, nos lleva en alcanzar vencer cada una de estas áreas? Dijimos que no íbamos a entrar a detallar cada parábola, pero sí la íbamos a tomar viendo lo relevante de la etapa o de lo que la parábola nos quiere mostrar y decir. Así es que en esta parte nos vamos a enfocar en aquello que está teniendo conflicto en nuestro corazón. Y amados, aunque la parábola sí marca que hay unas tierras o algunos corazones de los creyentes que en cuanto vienen las presiones se apartan, que algunos otros el afán y las riquezas lo ahogan y se hace infructuosa. Creo que lo que el Señor quiere que veamos en este mapa es que más allá de los motivos por los cuales algunos abandonan la palabra, el Señor quiere mostrarnos que estas cosas, ¿verdad? De los pedregales, de las presiones, estos conflictos del afán y las riquezas, nos van a acompañar durante toda nuestra caminata. Algunos aspectos en algún tiempo, otros en otro. Obviamente, amados, el que no falla, ¿verdad? Es el conflicto de las presiones, porque en cuanto llegamos a Cristo y nosotros nos enfocamos en empezar a leer la palabra y vivirla, esto sí se convierte en todo un acontecimiento. Es que antes yo no tenía problemas, estoy perdiendo mis amigos del mundo y ya me cuesta trabajo porque ahora me dicen, ahora ya no quieres ir a fiestas, ahora ya no. Y sí, amados, sí estoy consciente que aunque se enfrenta en esta primera etapa situaciones como esta, quiero compartir que durante toda nuestra caminata cristiana, esto se va a mantener. Satanás siempre va a valerse de los recursos de las presiones, ¿sí? Cuando llegamos a la escuela, empezamos a luchar contra los principios de este mundo, ¿sí? Y el ser creyente y el manifestar que lo somos y que tenemos una fe, inmediatamente, mira, ese es de los fanáticos. Si estamos enfrentando ya en la secundaria, en la prepa, un maestro ateo, qué cosas tan encarnizadas se viven. No solo eso, cuando crezcamos y lleguemos a nuestra vida laboral, hermanos, la presión por decir la verdad, la presión por declarar que hicimos mal un proceso o algo, el problema que se genera en el trabajo lo generamos nosotros, y todas estas cosas, ¿verdad? Hermanos, para mí era un gozo al ir preparando este mapa, porque Satanás se va a encargar paso a paso, camino a camino, etapa a etapa, en traer presiones, ¿verdad? Y las presiones no solamente van a ser conflictos con otra gente, muchas presiones van a venir de adentro de nuestro corazón, porque dice que muchas de las cosas que nosotros vamos a luchar, ¿verdad? Vienen de los ojos, de los oídos, de lo que hablamos, ¿verdad? Del afán de la vida y de las tentaciones que están dentro de nuestro corazón. Así es que, hermanos, veamos toda la gama de recursos que Satanás va a querer utilizar para que nosotros
o no tengamos raíces profundas por no leer la palabra, o los afanes y las riquezas de este siglo y las posiciones, ¿verdad? Ay, y tú no has estudiado, y si no estudiaste, ¿por qué no estudiaste? Y si estudiaste, ¿y eso que eres estudiado? ¿Y cómo? Tú tienes una carrera y tienes un buen trabajo y todo, y crees en esas cosas de la religión y de Dios. Hermano, este mundo siempre va a estar manejado por Satanás para atraer las presiones o los afanes y las riquezas. Y si nosotros no somos diligentes en avanzar en Dios, hermanos, hay en cada situación que nuestra vida va a estar enfrentando, nosotros vamos a estar rodeados de estos conflictos. Y sé que en esta parábola mencionar esto funciona exactamente así. Recibimos esta palabra y decimos, ay, sí, sí es cierto, qué difícil y complicado. Pero, amados, hay algo muy especial. Conforme avancemos y veamos las demás parábolas y entendamos que el fruto de caminar con Dios va siendo un carácter tan especial, amados, que yo quiero decirles que de la gente más tremenda, cuando empezó esto de la verificación, pues nos relacionamos con el verificentro más cercano que tuve a mi taller y al amigo encargado le apodaban el diablo. Una o dos veces le quise compartir la palabra, hermanos, inmediatamente me dijo, no, 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 cállate, 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 cállate. Yo soy el diablo. Pero hermanos, a mí me admiraba que él sentía más pánico que el que yo de compartirle la palabra. Pero saben que después de años, con ciertas palabras mal habladas, hermanos, porque algunos de sus parientes eran creyentes. Yo no puedo decir que cristianos, amados, porque creyente es aquel que se reúne con nosotros y no camina. Cristiano es el que fue salvo y avanza en el Señor. Y sí tenía malos testimonios por ahí y alguna o varias, por lo menos 2 o 3 ocasiones, hermanos, para mí fue un gozo escucharle decir, mira Ariel, eres el único cristiano que conozco que acepto, porque tú vives lo que dices. Y a lo demás bola de un montón de leperadas. Dice, son una bola de hipócritas. Ay, hermanos, esto me sacudía, pero ¿en qué me quiero enfocar? Amados, es cierto que las presiones, los afanes, las riquezas, vamos a caminar durante toda nuestra vida, desde que nacemos de nuevo hasta que muramos. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que al inicio las presiones van a querer llenarnos de los principios de este mundo, de temor, de afán, de ahogarnos, que nos atemos con las cosas de este mundo para que nuestra fe... Pero si nosotros nos fortalecemos en Dios, amados, vamos a llegar a ese punto donde aquellos que algún momento nos atacaron van a decir, oye, pero no sé qué pasa contigo, eres tan diferente, yo quiero eso que tú tienes. Amén. Así que, ¡ay, Dios mío! Ahorita que me puse los lentes veo que ya estamos en el tiempo casi cumplido. Bien, vamos a tratar de concluir esta segunda parte. Hermanos, el Señor con esta parábola quiere mostrarnos que nosotros, aunque lleguemos y tengamos que caminar con todos estos conflictos, ¿verdad? Dice que las piedras son las presiones, pero hermanos, por favor, resalto esto porque es importante que lo veamos. Las presiones por causa de la palabra. Cuando nosotros nos decimos meternos en crédito, comprar cosas a plazos, cuando nosotros abrimos la boca para decir cosas que aún afectamos a veces hasta nuestra esposa e hijos, o la esposa a los esposos e hijos, ¿verdad? Porque queremos imponer nuestra manera de pensar y todo eso, a esos no están incluidos en esta parte. Dice que cuando vienen las presiones,
por causa de la palabra, porque queremos vivir como Dios quiere, ¿verdad? Y el afán y las riquezas, que lo único que tenemos que cuidar es no amarlas más que a Dios. Estas cosas van a terminar en nuestra vida convirtiéndose en una fortaleza y en una provisión para lo espiritual. Así es que, amados, si podemos concluir viendo los tres aspectos, nosotros debemos de entender que paso a paso en nuestra vida, año a año, nosotros tenemos que alcanzar, vencer estas cosas para que no se sobrepongan en nuestra vida, sino que lo espiritual sea lo que ayude a que eso material ocupe su lugar. Sí, amados, estudiar, ser un ingeniero, una maestría, un doctorado, si el Señor quiere que caminemos por ese camino, claro, claro que podemos como cristiano. De hecho, vamos a ser mejores que los que nos rodean. Así es que, ¿qué avance debemos de alcanzar en esta parte de la tierra? Bueno, es vencer cada una de estas áreas en la etapa en que se nos presenten. ¿Qué es lo que sucede durante ese tiempo? Bueno, creo que ya cubrimos que en la escuela, en lo laboral y ya cuando estamos entregados a cada etapa de la vida, nuestra responsabilidad es permitir que lo espiritual, ¿verdad?, se sobreponga. Y finalmente, ¿cuáles son nuestras responsabilidades, hermanos? Avanzar. Así es que el Señor les bendiga y espero que la próxima vez logremos concluir esta parábola del sembrador. El Señor les bendiga.